El magíster ingeniero Rafael Visa les da la bienvenida. Para esta materia, su docente ha programado una serie de instructivos que le permitirán al estudiante desarrollar competencias necesarias en el manejo y gestión de las herramientas de informática. A continuación, fecha actual. Día, mes, año. Sí fecha. Cálculo de porcentajes. Autosuma. Contar, contará. Chicos, bienvenidos a otra clase de informática. Vamos a continuar viendo funciones. Si bien Excel tiene una infinidad de funciones, nosotros a lo largo de esta cursada vamos a ver únicamente las funciones más utilizadas y la que a ustedes les va a permitir brindarle una mayor prestación dentro de lo que son los libros de Excel. En primer lugar vamos a ver la función de fecha actual o función hoy, como se llama. La función hoy lo que va a hacer es devolver la fecha actual dentro de un libro de Excel. Después vamos a ver tres tipos de funciones vinculadas a la función hoy, que son la función día, mes y año. La ventaja de estas funciones son que nos van a devolver la parte numérica de una fecha, ya sea día, la parte del día, mes, para traernos en qué mes nos encontramos, siempre numérica, y la parte del año, que nosotros la vamos a ver para calcular la edad. Por otro lado vamos a ver la función SIFECHA. La función SIFECHA, si bien es una función que no está claramente definida dentro del Excel, pero que sí está para utilizarse. La ventaja de la función SIFECHA es que trae con una precisión del 100% la diferencia que hay entre una fecha y otra. Y nosotros le podemos indicar que nos traiga en días, en meses o en años. De esta forma, la edad de una persona se la puede calcular perfectamente considerando inclusive los días de la semana. Vamos a ver lo que es cálculo de porcentaje. Una cosa muy importante que acá vamos a ver y que tenemos que dejar muy en claro es la diferencia que existe entre un 10% y un 10 dividido 100. En este caso, el Excel lo que va a introducir es el dividido 100 dentro del símbolo porcentaje. Es decir, que si nosotros escribimos en una celda 10%, es lo mismo que estemos escribiendo 10 dividido 100. Ese es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver funciones globalizadas, como ser la autosuma, el conteo, el contar.sí y el contara. Cuando hablamos de funciones globalizadas, estamos hablando de funciones que no tienen condicionantes, que van a tomar un rango total y en base a ello van a sumar, sacar un promedio, sacar un desvío estándar, una varianza, etc. Todos estos temas son los que vamos a desarrollar en esta clase. En este caso vamos a ver un ejemplo con planilla de edades. En la clase anterior nosotros habíamos utilizado la función hoy para devolver la fecha en el cual se encuentra trabajando. Vamos a introducirla de nuevo. Vamos a poner en una celda vacía fecha actual. Recuerden, símbolo igual para introducir una función. Hoy, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Nos trae la fecha. Bien. Vamos a poner acá los nombres de la persona, fecha de nacimiento, edad. Bien, nombre, Jorge, fecha de nacimiento 21 del 10 de 1980. Anaí, fecha de nacimiento 10 del 5 de 1975. Nosotros queremos calcular la edad. Para calcular la edad tenemos varias formas. La primera forma que siempre nos acordamos es el año actual menos el año en el cual nació. Para eso vamos a utilizar acá al costadito la función año. ¿Para qué nos sirve? Vamos a probar. Año, dice, devuelve el año número entero. La llamamos y elegimos, por ejemplo, la fecha de Jorge. 1980. Es decir, la función año nos va a devolver la parte correspondiente al año de una fecha. Entonces, lo que nosotros hacemos mentalmente siempre para calcular una edad es calcular el año actual
menos el año de nacimiento. Eso es lo que vamos a hacer. En este caso le vamos a poner edad 1. Le vamos a decir hacer el año de la fecha actual menos el año en la que nació. En este caso, nosotros observamos de que nos trae 7 del 2 de 1900. Cuando vemos de que un dato, la máscara, no corresponde a la realidad, le tenemos que decir que me cambie el tipo de datos. Numérico con ningún decimal. 38 años. Bien. Arrastramos y vamos a ver que nos va a dar error. Menos 75. Está mal, no puede tener nadie menos 75 años. ¿Por qué está el error? Editamos la fórmula y vemos que está tomando el año de la fecha de hoy, pero en la fecha de hoy no hay nada, justamente porque no paralicé la fecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la celda y decirle que nos tome la E4, pero fija, es decir, vamos a presionar F4, confirmamos y recién arrastramos. Bien, acá vemos de que ya está funcionando correctamente porque siempre nos va a llamar a la fecha actual. Bien, esto es lo que vimos en la otra clase de referencia absoluta. Bien, otra forma de calcular la edad, le vamos a poner edad 2, bien, es utilizando la función siFecha. Igual siFecha, paréntesis. La función siFecha es la única función de Excel que no está cargada dentro de las ayudas. La función siFecha tiene 3 atributos. La primera, que vendría a ser la fecha más antigua, punto y coma, la fecha actual o la fecha a la cual queremos calcular cierta edad, y el tercer atributo, que es en qué nosotros le queremos decir al Excel que nos devuelva esa diferencia, pero ¿en qué? En año, en mes, en días, en horas, en minutos, segundos. Nosotros queremos que nos devuelva en años. Bien, nos da 37. Arrastramos, nos da error. ¿Por qué? Porque cometimos el mismo error. A propósito. No paralizamos la fecha actual. Paralizamos y recién arrastramos. El tema de paralizar la fecha, ustedes con la práctica se van a ir adiestrando en saber qué celdas hay que paralizar y cuáles no. Bien, pero siempre, para empezar, es mejor cometer la mayor cantidad de errores hasta que ustedes afiancen el uso de las mismas. Bien, en este caso vemos de que respecto a al cálculo normal que hacemos, nosotros nos daba 38 años restando los años. Con esta fecha nos da 37. ¿En dónde está esa diferencia? En el mes. Si bien nosotros actualmente estamos mes 5 y la fecha de nacimiento es mes 10, o sea que todavía no cumplió los 38, tiene 37. De acá ya vemos de que el error que nosotros tenemos siempre, el error estándar, es de más o menos un año. Ese es nuestro error. Con la función siFecha nos va a traer en forma precisa esa diferencia de años, tomando el mes, tomando el día, y si nosotros cargamos la hora, también nos va a considerar la hora. Bien, esa es la función siFecha. No solamente, acá en este caso nosotros le estamos diciendo que nos devuelva la diferencia en años. Nosotros le podemos decir que nos devuelva en meses o la cantidad de días que lleva una persona, por decir, viva. En este caso nos interesan los años. Bien. Vamos a ver la otra función. Por ejemplo, la función mes y la función día. Ya hemos visto la función año. La función mes funciona igual que año. Mes, paréntesis, la fecha de nacimiento. Arrastramos y en este caso no tenemos referencia absoluta. Bien, nos trae 10 y 5. Y la función día también. Arrastramos. Nos trae 21 y 10, correspondiente a la parte día de una fecha. Bien, vamos a ver ahora el tema de porcentajes. Nosotros tenemos, por ejemplo, el total de ventas, que es de 150.000 pesos. Le vamos a decir que es del tipo de dato moneda.
ventas de Juan y ventas de Pedro. Bien. Juan vendió 90.000 y Pedro el resto. Le decimos que es del tipo moneda y acá nosotros queremos saber el porcentaje de ventas. ¿Cuánto vendió cada uno? Bien. Siempre nosotros vamos a trabajar con datos resumidos, 2, 3 registros, pero en realidad siempre vamos a tener miles de registros. Total de ventas y lo que vendió cada uno de los vendedores. Para este caso nosotros vamos a hacer igual. Recuerden que puede ser con igual o el más. En este caso vamos a utilizar el más. Cálculo de porcentaje simple vendría a ser lo vendido dividido el total multiplicado por 100. Entonces vamos a hacer lo vendido 90 dividido el total. Recuerden, nosotros queremos usar siempre el mismo total, entonces F4, Enter. El cálculo de porcentaje es lo vendido dividido el total multiplicado por 100. Vamos a ver el primer ejemplo. Le vamos a decir que sea del tipo de dato número con 2 decimales. Arrastramos. Ya tenemos que Juan vendió el 60% y Pedro el 40%. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacer el total de lo que vendió cada uno dividido el total paralizado. Arrastramos. Bien. Obtenemos los mismos valores, pero bien, sin el multiplicado por 100. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a seleccionar y le vamos a cambiar la máscara. Le vamos a decir que es del estilo porcentual. Y vemos que automáticamente no es que me lo haya multiplicado por 100, sino que me corrió 2 decimales y me le agregó el símbolo porcentual. Vemos acá dos formas diferentes de calcular un porcentaje. Multiplicándolo por 100 o bien agregándole la máscara de porcentaje. ¿Cuál es la diferencia? Este sigue siendo, pasa a ser 60 como número entero o decimal si lo tuviera. En este caso sigue siendo un decimal menor o igual a 1, 0,06. La única diferencia es que la máscara, es decir, que visualmente vale 60%, pero el dato en sí es 0,6. En este caso, el dato es 60. Entonces son dos formas de trabajar diferentes, las cuales ustedes tienen que tener mucho en cuenta. Por ejemplo, vamos a ver, nosotros tenemos por un lado 10 y por otro lado 10%. Queremos calcular el 10% de 250 pesos. ¿Qué es lo que hacemos en la realidad? El porcentaje multiplicado el total dividido 100 nos da 25 pesos, que corresponde con la realidad. Si nosotros hacemos el mismo cálculo con una celda que tiene el símbolo porcentaje, miren lo que pasa, dividido 100, me da 0,25. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto es 10, esto es 0,1, que visualmente nosotros lo vemos como 10%. Al ser 0,1 directamente no es necesario dividirlo en 100. Bien, esto es lo que yo les comentaba en la primera clase, que el símbolo porcentaje equivale al 1 sobre 100. Cuando ustedes vean un símbolo porcentaje, lo que están viendo en realidad es 1 sobre 100 multiplicado por el número que tienen en la parte izquierda. Esto tienen que tenerlo mucho en cuenta porque puede inferir en un error bastante grande, porque ya estamos hablando de 1 sobre 100. Bien, para repasar, cuando tenemos el número sin símbolo, se lo tiene que dividir en 100. Cuando la celda tiene incorporado el símbolo porcentaje, directamente es un producto directo, no se lo tiene que dividir en 100. Bien, lo que ahora vamos a ver son la función de autosuma. En este caso, vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a poner otro más, ventas de Ana, le vamos a poner 25.000. Bien. Vamos a ver autosuma. Las autosumas, bien, tenemos que venir a la parte de barra de herramientas, tenemos acá el símbolo de sumatoria, presionamos un clic
y automáticamente nos carga la función suma, que ya la hemos visto en la clase de factura, y nos marca automáticamente el rango, que viene a ser el rango superior. Confirmamos y ya tenemos la suma. Bien, la suma de estos tres, 175.000 pesos. Bien, lo mismo podemos hacer con la función contar. Por ejemplo, queremos saber la cantidad de vendedores. Cantidad de vendedores. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Igual, vamos a llamar a la función contar y vamos a seleccionar a todos nuestros vendedores. Cerramos paréntesis. Nos dice 0%. ¿Por qué? Porque la cantidad de vendedores no puede estar dada en símbolo porcentajes. Tiene que ser tipo de dato entero. Perdón. Vamos a decirle que sea el tipo de dato general. Aceptar. Bien, perdón. Acá la función que se tiene que utilizar es la función contar, porque estamos hablando de textos. Cuando nosotros hablamos de números, usamos la función contar. Cuando hablamos de textos, como en este caso, de vendedores, tenemos que usar la función contar. En este caso nos devuelve 3. Bien. Entonces, para repasar, lo que hemos visto en la clase de hoy es fecha actual, hicimos un repaso, la función mes, la función día, los años, la función año para calcular la edad de una persona, la cifecha para obtener la diferencia entre dos fechas y los diferentes atributos para que queremos que nos devuelva ese valor, la autosuma, bien, que la podemos ingresar desde la barra de herramientas o bien escribiendo la función como ya hemos observado, y la función contara para identificar, para poder contabilizar cuántos registros tenemos en nuestra tabla. Estos son todos los temas que vamos a ver en esta clase. Los espero en la próxima. Muchas gracias.